¿Cuál es, muchachos? Usted listo, no vi la lámpara prendida, pero aquí ya nos conectamos. Abrazo grande para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche desde muy, pero muy temprano. Había pasado ciertos datos con relación a lo que tenemos como tema principal el día de hoy. Debate sobre invitaciones de parte del alcalde Daniel Quintero y molestia de parte de los comités o la gente de la ganadería. Pero por supuesto, antes de entrar en materia, quiero saludar a mi mesa de trabajo, bueno, nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Empiezo por la derecha. Andrea Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué más? Muy bien, también con muchas noticias. Hoy le tengo dato curioso, por si queremos, es viernes, cambiar el ambiente. Hoy le tengo noticia curiosa para que la veamos más adelante. Perfecto. Duber, ¿también tiene mesa dato curioso para hoy? No, noticias normales. ¿Normales? Sí, señor. Pesadas, medianas. Hay de todo. Tengo buenas, malas, irregulares. Sí, yo ya vi el bloque completo, bastante cargado el paquete, señorita Botero. ¿Cómo me le va? José, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema del SOAT, que muchas personas están angustiadas porque van a un lugar y no se lo expiden, van a otro, ya no saben a dónde acudir y no saben qué es lo que está pasando. Está más escaso el SOAT que la clasificación mundial de masculino, ¿no? José, buenas tardes. Buenas tardes, don José, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Ahí preocupado, don José, ese dólar sigue, ya va para los 5.200 y ya están hablando de los 6.000. ¿Ya están colocando esa barrera psicológica, 6.000? Pero esa barrera psicológica obviamente se será en mucho tiempo, pero ya se empieza a hablar ¿Qué es del mucho tema. tiempo? Que es una muy buena pregunta. ¿Qué es mucho tiempo? ¿Qué es mucho tiempo? ¿Qué es mucho tiempo? Mucho tiempo es ojalá un año. Ojalá un año. Que realmente sería poco. Pero, ¿sabe? Lo que Pero pasa es que los 5.000 recorrido. pesos los tenían para febrero del año entrante. Y ya llegamos a febrero del año, 5.200. y estamos en noviembre y estamos en más de 5.100. Durante las jornadas, pues, obviamente. Entonces Difícil. es preocupante. En medio, pues, del entorno, Sí, claro. proyecto de reforma tributaria, en fin, muchas situaciones. José, uno se puede hacer esa pregunta. Hoy viernes a la gente que está a aproximadamente viajar, qué sé yo, para diciembre, fuera del país, que tiene que comprar dólares y demás, ¿puede haber algo que amarre esta situación? Es decir, que la estabilidad de la moneda, del dólar sobre el peso, se dé en 5.200 y que ahí empiece, suban 100, bajen 200, como en algún momento lo hizo con los 3.000 pesos. No. No hay nada que nos garantice eso. En realidad No no, hay porque hay ninguna muchos posibilidad. factores externos Ajá. que son variables que tendrían que ver y podría haber algunos internos, obviamente, que tienen que ver con decisiones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Hacienda y demás, pero con las variables externas, esas Es son mucho más incontrolables difícil. para nosotros. Incontrolables. Ministro o Ministerio de Minas y Energía. María Andrea, ¿se refirió justamente a EPM? ¿Qué fue lo que pasó? Le hicieron una petición a ese ministerio. A ese ministerio, Al sí. ministerio que está encabezado por la señora Irene Vélez. Y es que la Procuradora General de la Nación, la señora Margarita Cabello, pues dijo que desde este ente disciplinario entiende la importancia que reviste el proyecto hidroeléctrico que está ubicado en el municipio de Ituango, pero también entienden, por un lado, el tema de la seguridad energética para el país, pero por el otro lado también entienden que hay unos compromisos que se deben resguardar en cuanto al tema de la seguridad, especialmente a las comunidades aguas abajo. Pues la procuradora se pronunció, la señora Margarita Cabello, y dijo que lo primero que pide es que pues, se aprueben y se hagan las pruebas necesarias para verificar que el macizo rocoso o esta parte de la montaña tiene toda seguridad y que no va a tener ninguna fisura en el momento en que se encienda la turbina número 1. Pero lo más importante fue que alertó y le pidió a la ministra de Minas y Energía, la señora Irene Vélez, también le pidió al ANLA, a EPM, al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y otras entidades para que se sienten y miren qué estrategias adoptar ante un riesgo financiero que podría sobrevenir sobre este proyecto por no encenderse el próximo 30 de noviembre. Esto dijo la procuradora. La Procuraduría es consciente que este es un proyecto estratégico para el país. Las pruebas frente a la resistencia del macizo o montaña son necesarias para que de forma segura y en un plazo razonable se puedan prender las turbinas y quitar la presión sobre el vertedero. Invito a la ministra de Minas, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, invito al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y también invito a EPM para que se sienten y busquen salidas ante el riesgo económico que tendría el proyecto al no entrar en funcionamiento el 30 de noviembre.
Y lo que sigue entrando en funcionamiento son los operativos de la policía y justamente contra el Clan del Golfo. En las últimas horas, Duber, un reporte importante. Sí, señor. Operativos en el Urabá antioqueño que permite la captura de 5 personas señaladas de pertenecer a 2 estructuras de esta organización delincuencial que opera en buena parte del territorio nacional. El operativo pues, fue desarrollado en conjunto entre la policía, la fiscalía y el ejército, y allí se logró la captura de David o el Paisa, quien es señalado también como cabecilla financiero de la subestructura Javier Yepes, pero entre el operativo también fueron capturados alias Wilder, Ever, Henry y alias Eddie, que estos últimos 4 serían pues integrantes de la subestructura Carlos Vázquez. Estas personas son señaladas de perpetrar diferentes ataques contra la fuerza pública, así como la comercialización de sustancias alucinógenas y el patrocinio a la misma estructura delincuencial. Esto nos dicen desde el Ejército Nacional. Lograron llegar hasta el corregimiento de Belén de Jajirá, municipio de Río Sucio, para dar captura con el sujeto alias David o el Paisa, integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero, financiero y encargado de movilizar material bélico para estas subestructuras. Se logró realizar 4 capturas en el municipio de Apartadó, de Carepa y Medellín, de la subestructura Carlos Vázquez, encargados del componente criminal focalizado, realizar finanzas para esta subestructura. Y pasamos del operativo contra el Clan del Golfo a lo que sucedió justamente en Transmilenio, en la capital de la República. Andrea Sierra. Pero ¿sabe algo, José? Yo creo que la noticia la tenemos que dar por otra parte, mire. ¿Por qué? Porque los disturbios hay que contar por qué se dieron. Y con eso me voy a la noticia anterior a esa. Y es que siguen creciendo los actos de rechazo por lo que se habría presentado en una estación de Transmilenio. Y es que estamos hablando puntualmente que el 31 de octubre, en una de las estaciones del sistema masivo de transporte de Bogotá, una menor de tan solo 17 años de edad fue abusada sexualmente. Lo triste del caso, ella que fue sometida a todo tipo de vejámenes por un hombre que primero le hurtó todas sus pertenencias, se la llevó de la estación y luego, entrada la noche, pues abusó de ella. Lo triste del caso es que, fuera de haber pasado por esto, fue revictimizada cuando intentó poner el denuncio, José. Cuando se acercó a una de las comisarías, en la primera de ella, le dijeron que no podía hacerlo porque ella era una menor de edad y debía ir a una comisaría que atendiera a menores de edad. Y cuando fue a la otra le dijeron que no porque quien abusó de ella era un mayor de edad. Ha sido todo un caos y una pesadilla lo que ha tenido que vivir esta pobre chica de tan solo 17 años. Estamos hablando de Hilary Castro, quien contó y narró valientemente los hechos. Pero escuchemos lo que le pasó precisamente cuando intentaba poner los denuncios. Decidí ir a poner la denuncia el día de hoy. Nos aconsejaron, un abogado nos aconsejó que fuéramos a la URI de la 38 porque para conseguir las cámaras de seguridad de esta estación de Transmilenio necesitamos un derecho de petición. Cuando fuimos a la estación de la 38 nos dijeron simplemente que no se podía porque esa era para adultos y yo soy una menor de edad. Nos trasladamos a la 30/12, que esa es la que queda como al lado de la estación del Ricaute, esa es la de menores de edad, donde llegamos y nos dicen que no se puede porque la persona que abusó de mí es un mayor de edad, entonces que toca ir a la de la 38. Ahí también nos dicen que no reciben denuncias porque ya son más de las 5 de la tarde y mi caso no es un caso de urgencia. Mi caso no es un caso de urgencia, esto duele en el alma cuando se escucha. Lo contrario dijo la Fiscalía y la Policía General de la Policía de la Nación. Mire, la Fiscalía ha dicho que en trabajo articulado con la SIJIN van a hacer todo lo posible para que de manera inmediata se establezca quién es el responsable de este atroz hecho. Y la policía, por su parte, ha ofrecido por lo menos 30 millones de pesos de recompensa para dar y capturar a este hombre que habría accedido a esta joven de 17 años. El mismo presidente de la República, Gustavo Petro, participó o se involucró en este caso porque conoce a Hilary desde antes. Y miremos lo que dijo el presidente de la República. Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la policía, en la brevedad del tiempo, la captura del criminal. Esa es, José, lo que le decía la nota anterior, que se necesitaba dar contexto para poderle contar. Para poder decir, o sea, fue en represalia por lo que le aconteció a Hilary. La situación del vandalismo en Transmilenio. Miramos qué pasó en Transmilenio. Por favor. A raíz de esto, grupos de activistas feministas salieron en defensa
de Hillary a rechazar los hechos porque habrían ocurrido en una estación de Transmilenio. Lo triste es que acabaron con esta estación. Miren, no les sé decir si puntualmente claramente puntualmente no en este articulado, pero vandalizaron articulados, destrozaron una de las estaciones. Y pues también se creó el rechazo por la violencia. La misma alcaldesa mayor de Bogotá fue la primera en decir la violencia no soluciona la violencia y no es la forma en la que debamos proceder. Entre otras cosas, porque acá habían muchas materias por las cuales protestar. Para mí, una de las más graves, además del hecho del abuso, es que no le hayan recibido el denuncio. Es que eso me parece lo más inhumano que pueda haber vivido esta mujer, fuera de lo que ya estaba teniendo, ser revictimizada de esta manera. Pero lo que estamos viendo es esa represalia. Destruir estaciones y buses de Transmilenio que usamos y pagamos con impuestos todos para reparar a Hillary ni a ninguna mujer, ni arregla el problema social o del transporte. Los empeora a ambos, fueron algunas de las palabras que utilizó Claudia López, quien habló a la víctima y dijo que ya se tienen las denuncias, y esto fue lo que dijo la alcaldesa. Ocurrieron una serie de hechos desafortunados, pero ya la denuncia se puso, la estamos acompañando desde la Secretaría de la Mujer. A Hillary, a su madre, a sus amigas, gracias por acompañarlas, gracias por poner la denuncia, vamos a dar con el responsable, ya la denuncia está puesta, la asistencia psicosocial y jurídica se está dando, y los errores que quedaron en evidencia en ese trámite, de que no hubiera habido atención oportuna en la línea telefónica, de que en la URI no le hubieran recibido la denuncia inmediatamente, por supuesto ya con la Fiscalía y con la Policía estamos al tanto para mejorar. De manera que en ese caso doloroso, nuevamente nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra acción, porque es que la solidaridad es acción de verdad. Ya la denuncia se puso, la Secretaría de la Mujer, su acompañamiento psicosocial y jurídico se está dando, y también del sector salud y de medicina legal, porque por supuesto eso es parte de la denuncia. Ahí la vi bien, a Claudia, la vi bien, pero vale la pena volver a hacer la diferenciación. Una cosa es lo que sucede al interior de Transmilenio y otra cosa es el sistema como tal que presta el servicio a los ciudadanos de la capital de la República. Se ensañaron con lo que no debieron. Sí, pero oiga, qué pesar que todo haya salido mal en este caso. Ella intentó comunicarse a la línea de atención de Transmilenio, no le funcionó, intenta poner el denuncio, no le funciona. ¿Qué pasó con todas las rutas que nos han dicho que se activan cuando están las mujeres en peligro? Es que a veces es solamente un número. Sí. A veces es solamente la campaña que llega. No, es que estamos cumpliendo, muestran cifras, pero ¿y los hechos? Cuando pasan cosas como estas, ¿dónde están los hechos? Y es la misma pregunta que se hace el presidente Gustavo Petro. José. Sí, don José, porque mire, nada menos en el evento en el que él estuvo homenajeando a la selección de futsal, sí, donde reconoció que ese es su deporte, ese era el deporte que él practicaba. Él es micrero. ¿Cómo? Micrero, o sea, de micro. Es la época donde él jugaba no era fútbol de salón. María Andrea y yo nos quedamos con la misma expresión. ¿Cuál expresión? Sin entender de qué se trata. Micrero es de microfútbol. Yo también fui micrero. Futbolero de fútbol. Y micrero es de microfútbol. Lo que pasa es que cuando ya la FIFA entró a decir yo patrocino el microfútbol, ahora es fútbol de salón, caché, élite, tal. Bueno, en dicho evento en Casa de Nariño, el presidente obvio criticó esta situación que se vive y le dio una explicación al por qué se presenta este tipo de violencia, y es por el temor del hombre hacia la mujer. Veamos lo que decía el presidente. Que provoca el abuso sexual sobre una compañera nuestra, militante del Pacto Histórico, de 17 años. Ese hombre representa, y no es el único, toda una corriente dentro de quienes somos hombres degradada, que siente temor por el poder de la mujer y que su reacción por las formas culturales en donde se crió, etcétera, o la no cultura o los antivalores donde creció, que le hicieron ver y pensar que él era el amo, el Señor, y que todo lo demás tenía que obedecerle, ese eje absolutamente autoritario del poder lo lleva a degradarse a tal punto que se vuelve un criminal. Como él, en realidad hay millones. Es decir, es una sociedad masculina que no logra todavía entender esa insurgencia de la mujer.
El dato está acá, mi querida María Andrea, revíselo y nosotros revisaré. seguimos con el desarrollo de la información porque desafortunadamente el acto violento hacia las mujeres no se detiene ni en el país ni en la región. Duber, ¿qué pasó con una mujer en las últimas horas que fue agredida con un arma contundente o con un objeto contundente, corrijo? Pues bueno, José, el hecho realmente sucedió en 2021, pero sí hay noticia en las últimas horas con esto que sucedió en el municipio de Itagüí, porque pues fue un hombre que abusó sexualmente de una mujer de 39 años, exactamente en octubre de 2021, aprovechándose que ella estaba pues, en estado de decoramiento y en estado de indefensión, como le llaman la fiscalía, y abusó de ella con un objeto contundente, introduciéndole en sus partes íntimas al punto de dejarla al borde de la muerte. Pues la mujer fue atendida por las autoridades, se recuperó y el hombre pues fue capturado y en las últimas horas fue condenado a 30 años de prisión. Mire cómo nos explica esto el director seccional de Fiscalía de Medellín. Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 16 de octubre del 2021 en la vivienda del procesado ubicada en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según la investigación, el condenado aprovechó que la mujer de 39 años había ingerido licor y que no estaba en capacidad de oponer resistencia y la agredió sexualmente con un objeto que introdujo en sus partes íntimas. Las lesiones fueron de tal gravedad que pusieron en riesgo la vida de la víctima. Duber, pero me quiero quedar con usted porque no quiero desligarme del asunto tampoco del vandalismo que vivimos en Medellín. Y más con el servicio de Encicla, que es un servicio que le sirve a tanta gente, tan práctico y tan saludable. Sí, pero esta vez pues son noticias positivas dentro de lo negativo, porque en días pasados hemos reportado cómo las estaciones de Encicla han venido siendo vandalizadas, se las cómo se llevan las bicicletas, cómo rompen las pantallas, cómo se roban los sillines, bueno, en fin, cómo atentan contra el sistema. Hoy pues ya se sabe que hay 4 estaciones que entraron a operar en las últimas horas, que estaban fuera de servicio precisamente porque habían sido víctimas de acciones vandálicas y otras porque el tema de la tecnología pues, no habían tenido un buen mantenimiento y estaban fuera de servicio. La estación Aves María, también es la estación Río Aburrá, la estación Santa Teresita y la estación Los Mangos ya están operando. Serán cerca de 1.000 personas las que diariamente, 1.100 personas las que diariamente se beneficien, por supuesto, del uso de estas bicicletas que operan en estas 4 estaciones. Pero escuchemos lo que nos dice Juan David Palacio, precisamente, pues celebrando la entrada en funcionamiento nuevamente de estas 4 estaciones. Nuevamente hemos puesto a funcionar 4 estaciones que estaban cerradas producto del vandalismo y también del deterioro de la tecnología. De esta forma, la estación Los Mangos, Río Aburrá, Santa Teresita y Aves María en el municipio de Sabaneta nuevamente están funcionando. Durante el transcurso de la semana, otras 4 estaciones se pondrán nuevamente a funcionar. Delicioso ver esas ciclas en Sabaneta. Poder tomar la ruta desde el sur del Valle de Aburrá y continuar su camino hacia el centro y hacia donde más trascienda el área metropolitana. Sí, señor. Es una buena noticia, Duber. Esperamos que, por favor, la gente se comporte, que deje esa situación de quererse meter con las cosas emblemáticas de la ciudad y que nosotros en Medellín recuperemos nuestra cultura ciudadana. Pero yo creo que, José, que nosotros también tenemos, cada ciudadano tiene responsabilidad en eso. Claro que sí, Porque Duber. si yo estoy viendo que están atentando contra el sistema, llamo a la policía. Llamar a la policía. No vaya y hacer el nos denuncio. enfrente para que se evite un problema. Para que nos evites el problema, no quede involucrado, exactamente. Ni tampoco es hacer justicia por su propia mano, ni nada que se le parezca, pero sí, por favor, informar a las autoridades. Sí, señor. Medellín siempre se ha querido mucho, siempre se ha cuidado y siempre ha sido ejemplo de civismo. Qué rico volver a ver una ciudad con ese potencial del civismo a flor de piel. Nos falta un último minuto, muchachos, para hacer nuestra primera pausa comercial. José, un adelanto del tema que vamos a tratar a continuación. Vea, vamos a tocar un tema que ha sido candente en los últimos días, porque desde la alcaldía de Medellín, allí se ha visto involucrada hasta la gestora social del municipio, se está incentivando el no consumo de carne en el país. No comer carne. No comer carne. Obviamente la gestora social, obviamente no, yo no sabía que la gestora social es vegana y por esas razones... Vegetariana.
¿Es qué, perdón? Vegetariana. O sea, que no es vegana, sino vegetariana. Es vegetariana. La diferencia entre vegano y vegetariano es... El vegano es toda una cultura y va más allá de solo la alimentación. Ok. La dieta vegana hace parte del estilo y la cultura vegana. El vegetariano es simplemente abolir ciertos alimentos casi siempre relacionados con el consumo de proteínas animales. Yo voy a ser entonces vegetariano en la pauta comercial. En la pausa comercial vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos a dar el instructivo del veganismo con la información. En un momento tendremos como invitado especial a Luis Javier Saldarriaga, director ejecutivo de Corengan. ¿Así se pronuncia? Coregán. Coregán. Comité Regional de Ganaderos de Puerto de Río. De Puerto de Río, perfecto. Pero antes de ir con él, le pedimos un momento porque pasó algo importante en la Alpujarra el día de hoy con los estudiantes y profesores del ITM. María Andrea. Sí, José, mire, lo que pasa es que los estudiantes y algunos profesores también de cátedra, ocasionales y de carrera del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, pues hicieron una protesta en la Alpujarra, pero todo comenzó acá en la asamblea del ITM el día de ayer y se extenderá a un paro académico hasta el próximo miércoles 9 de noviembre. Esto porque dicen los estudiantes y también los profesores que les han reducido el presupuesto de funcionamiento para el año 2023 en un 13%, situación que digamos va en contravía con lo que se aprobó este año de matrícula cero y también teniendo en cuenta que Medellín funge como distrito de ciencia y tecnología, pues y que en el ITM se están desarrollando varios de estos proyectos, no hace sentido que se les reduzca el presupuesto de funcionamiento. Por eso varios de ellos asistieron hoy al Consejo de Medellín y allí le exigieron a la Alcaldía de la ciudad y a la Secretaría de Educación que no aprobaran pues semejante reducción del presupuesto de un 13%, porque ellos tenían que estar funcionando y como le digo, José, hay bastante incomodidad. Hicieron entonces un plantón y se van a ir en cese de actividades académicas hasta el próximo miércoles 9 de noviembre, esperando una respuesta de parte de la Alcaldía de Medellín. ¿Habrá respuesta, José? No creo. Respuesta positiva, respuesta seguramente habrá, pero como lo esperan los estudiantes, seguramente pues habrá que esperar. María, con toda la situación. Ejercicio pedagógico para quienes no somos expertos y creo que la pregunta vale, pero ¿qué tan afectado se puede ver ese presupuesto con lo que está sucediendo con el presupuesto de la ciudad? Claro, Andrea, es que por ahí va la situación y es que recordemos que todavía en el Consejo de Medellín no se ha aprobado ese presupuesto que radicó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, por 7.3 billones de pesos para el año 2023 y entonces desde ahí empiezan a desescalar diferentes tipos de presupuestos o proyectos que incluso pues podrían o están a riesgo de quedar desfinanciados. Pero lo que llamaba fuertemente la atención... desfinanciar educación es... Claro, ahí está la situación y llama fuertemente la atención porque ¿para qué una matrícula cero si luego los estudiantes entonces, o sea, se muestra por un lado que hay una matrícula cero, pero con que realmente van a ser entonces... ¿Con qué van a estudiar los estudiantes? ¿Cómo se van a sostener los semilleros de investigación? ¿Cómo le van a pagar a docentes de calidad? Entonces hay una situación ahí bastante complicada. Bueno, mi querido José, presentemos por favor a nuestro invitado en la mesa de trabajo y escuchemos cuál es su observación con las declaraciones y la invitación que hacen justamente los representantes de la alcaldía. Sí, señor, como usted lo mencionaba, estábamos con Luis Javier Saldarriaga, director ejecutivo de Coregán. Estos son los ganaderos del Magdalena Medio, concretamente Puerto de Río y sus zonas aledañas. Y antes de cualquier cosa, Luis Javier, a ver, cuéntenos ustedes a cuántos ganaderos representan, qué tan representativa es esta actividad, antes de entrar de fondo en el tema, para el país, concretamente, con las buenas tardes, noches. Buenas tardes para todos ustedes y de antemano un agradecimiento muy grande por abrirle estos espacios a los ganaderos del país. Cuando hablamos de cuán representativa es la ganadería para Colombia, tenemos que decir que es totalmente representativa. Consideramos nosotros que la base productiva en Colombia, quien genera mayor bienestar, riqueza, progreso, en la mayoría de las regiones del país es la ganadería. Una ganadería que tiene ventajas, que tiene propósitos, que tiene proyectos, que tiene mil cosas que aporta muy grandemente al desarrollo y bienestar de las sociedades rurales del país.
Como estamos en medio de un nuevo mundo en el que estamos mirando beneficios y perjuicios a la sociedad, ¿cuáles son los beneficios de la actividad ganadera ahora que se está hablando tanto de los perjuicios, la contaminación y demás de la misma actividad? La ganadería de Colombia específicamente y la ganadería del Magdalena Medio le da muchos beneficios a la sociedad y al país. Nosotros somos generadores altamente de empleo, somos generadores de formalidad en el sector rural en el país, somos productores de alimentos de gran calidad y alimentos inocuos que ofrecen nutrición para las comunidades. Nosotros soportamos la nutrición y alimentación de las grandes ciudades. Y encima de eso, somos una ganadería hoy que trabaja de acuerdo con el medio ambiente, que pretende siempre cuidar lo que tiene como recurso natural y que se proyecta en el tiempo como las ganaderías que van a garantizar las buenas condiciones de vida de las generaciones futuras. Sobre todo desde un sector se está mencionando que, o quizás no se está mencionando, es real, en la actividad ganadera se está contaminando mucho. ¿Qué poder hacer para contrarrestar esto? La verdad de la ganadería del Magdalena Medio y del país de Colombia es totalmente opuesta a lo que quieren mostrar de nosotros. Se nos comparan con las ganaderías de otras latitudes, donde la producción se basa en sistemas de feedlots intensivos a base de concentrados y granos que podrían generar algo negativo para el medio ambiente. La ganadería de Colombia es totalmente sostenible. Es una ganadería que se produce en pasturas verdes, es una ganadería donde en un 90% de los predios hay de alguna manera procesos de conservación de bosques nativos, protección de fuentes de agua, muchas prácticas ganaderas que propenden por involucrar la naturaleza en la producción. Nosotros somos una producción totalmente amigable con el medio ambiente. Es una producción que genera captura de carbono más que cualquier otra actividad humana en el mundo. Nosotros somos una producción que tiene unos índices de generar medio ambiente que nadie conoce. Entonces, el tema de nosotros es más que se está castigando a una actividad que aporta demasiado para la sociedad desde el desconocimiento que se tiene de ella. Las personas creen que la ganadería es lo que ven a veces en redes o lo que alguien en redes quiere mostrarles. No, la realidad de la ganadería es otra. Es una actividad que está a la mano de cualquiera, que cualquiera la puede visitar y conocer de fondo cómo es. Director, en la campaña que se está llevando a cabo por parte de la gestora social, lo que la gestora social fue vocera desde que se dio esta controversia, ella lo que menciona es el consumo de agua que se necesita para la actividad ganadera. Usted nos habla que no aporrea tanto al medio ambiente, pero sí se da ese consumo de agua. Naturalmente, cuando se trabaja con animales o cuando se trabaja con seres vivos, el consumo de agua es fundamental. El consumo de agua del ser humano es altísimo en el mundo. La utilización del ser humano del agua es altísima en el mundo y no podemos desaparecer como especie. La producción de alimentos vegetales, aguacate, limón, curúa, papa, yuca, exigen grandes cantidades de agua en su proceso, porque son procesos fisiológicos normales. Lo que sí es cierto es que el agua que se utiliza en ganadería es el agua que consumen los bovinos, la necesitan para sus procesos fisiológicos. Pero desde el punto de vista de contaminación, nosotros protegemos fuentes de agua, generamos en nuestros predios ambientes donde se produce agua.
donde se captura agua. Y el agua en los sistemas naturales de ganadería circula como un elemento natural. Entonces no es el tema de utilizarla o no, porque si partimos de eso, el ser humano consume más agua que cualquier otro sistema en el mundo y no podemos desaparecer porque consumimos agua. Además, que las cifras que nos están mostrando tampoco son verdaderas, no son las cantidades que nos dicen ellos. Director, qué pena, Andrea. Una pregunta, ¿qué tan cierto es unos datos que hay en unas vallas que se han puesto acá en la ciudad de Medellín? Y le voy a mencionar 3. Producir 2 kilogramos de carne requiere 15.000 litros de agua. 100 gramos de carne equivalen a 15,5 kilogramos de CO2. Y el último, el 30% del planeta se utiliza en la crianza de animales para la alimentación. ¿Qué tan cierto es eso? Estas cifras no son del todo reales. Les voy a contar. El sector rural en el mundo cobija miles de productores campesinos que lo que hacen generar es alimentos inocuos de buena calidad para el mundo. El 34% de la proteína que se consume el mundo, que nos consumimos todos nosotros los seres humanos, viene de la ganadería. Entonces lo que estamos aportando, estando en el mundo, es alimento, es seguridad alimentaria, es empleo rural y es pues, la posibilidad de que haya riqueza desde el campo para las ciudades. Miren ustedes, un peso que se genera en el sector rural se le da la vuelta al mundo. Uno podría considerar que la riqueza de la ganadería y la riqueza que se genera en las regiones en el sector rural es riqueza que se queda ahí. No es verdad. Los campesinos del mundo, que son un porcentaje altísimo, que la FAO verifica que la importancia de la ganadería del sector rural es porque son la base de la alimentación mundial, producen una riqueza que no se queda en el campo. Un campesino vende una vaca y ese peso que recibe de esa vaca se le entrega al tendero del pueblo. Y ese peso que recibe el tendero del pueblo se lo entrega al señor que le lleva insumos desde la ciudad. Y ese peso que recibe el señor que le da los insumos desde la ciudad se le entrega a una empresa que le importa un insumo desde cualquier otra parte del mundo. Generamos riqueza, y no solamente para nosotros, para el país, sino para todo el mundo. El sector ganadero no puede desaparecer porque es que el ser humano, partiendo de algo, tiene 10.000 años de evolución, y la evolución del ser humano es gracias al consumo de proteína de origen animal. Nosotros no somos herbívoros. Tampoco podemos decir que debemos dejar de comer carne porque es que no somos herbívoros. Nosotros a punta de vegetales no suplimos nuestras necesidades nutricionales y la salud es muy importante. Director, ¿en cuánto o cómo se vería afectada la economía de este gremio y en general la del departamento puntualmente si se cumpliese con ese postulado de la campaña que se tiene y es solo un día a la semana dejar de comer carne? Esto afecta totalmente a la economía de todo el país. Todo el país, por lo que les acabo de contar. Detrás de un ganadero, detrás de un ternero que se vende o un litro de leche que se produzca y se vende, hay toda una cadena que generalmente nos desconoce. La producción o el trabajo fuerte y decidido de los ganaderos de este país, porque es un día a día difícil. O sea, levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca, lloviendo en pantano, para sacar una cantina de leche que se la pagan a veces regularmente, es un esfuerzo grandísimo para generar bienestar. Y lo que produce la ganadería, detrás de eso está el señor que le transporta la leche, el señor que vende en la tienda, la niña que apoya el tema de venta en un restaurante, la señora del ganadero que va y compra una ropa, el señor de la tienda de ropa que recibió la plata y pagó insumos a una gente en Medellín, el señor que paga los impuestos porque vendió un litro de leche, el señor, o sea, es una cadena tan grande que uno se enreda describiéndola.
Un peso que produce la ganadería genera bienestar a todo el país. Y dejar de consumir carne o dejar de consumir leche un día en la semana es abrirle un hueco a la economía del país desde su base, que es el sector productivo. ¿Se sienten ustedes maltratados por la administración de la ciudad de Medellín? Maltratados no. Nosotros lo que pedimos es que haya campañas coherentes, coherentes con la realidad, con la verdad. Un ejemplo, don Javier, qué pena interrumpirlo, un ejemplo de una campaña ideal, que sea equilibrada, que sea equitativa. Un ejemplo de una campaña es que la gente conozca la realidad de la ganadería, que visiten las zonas ganaderas, que miren con información, con datos desde su propia perspectiva, de vivirla, cómo es la ganadería y qué genera la ganadería al país. Nosotros invitamos constantemente a las personas a que vengan y visiten, que den una vuelta a caballo en una finca ganadera, que miren que si el potrero en ese momento está desocupado, no es porque es improductivo, sino porque es un cultivo que se está recuperando para que después haya ocupación de ganados y consuman eso y conviertan algo que no le sirve al ser humano, que es una pastura, en alimentos de buena calidad. Una campaña es decir la verdad de la ganadería, hablar de las cifras reales, de lo que significa producir carne y leche y de lo que la carne y leche le aportan en nutrición, empleo, seguridad alimentaria y en lo que le aporta la carne y leche, la producción como se concibe hoy en Colombia, al sostenimiento y la sostenibilidad para las generaciones que vienen. Vea, José, le doy unos datos que entregan desde Fedegan. En Antioquia hay 32.000 ganaderos y gran porcentaje de ellos viven en Medellín. En Antioquia está la cooperativa lechera más importante y más grande del país, estamos hablando de Colanta. Cerca del 11% del inventario ganadero está en este departamento. Eso representa 3.300.000 cabezas de ganado. No sé, don Luis Javier, si ustedes tienen datos adicionales frente a la importancia del sector. Esos datos son los datos de la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan. Esos son los datos reales de la ganadería. O sea, de la mano de Fedegan, la ganadería del país ha crecido. Y esos son los datos de verdad. Ese 11% de la ganadería del país concentrada en Antioquia nos dice que Antioquia es un gran productor de bienestar para el país. La economía ganadera mueve todo. Nosotros quisiéramos tener espacios donde la gente conociera con números, con cifras, con evidencias, la realidad de la ganadería. Y los datos que Fedegan nos da son los datos verdaderos. A nivel nacional son 650.000 productores, José. 650.000. Sí, 650.000. Todo el país. Y obviamente se entendería que en esos 650.000 hay un estigma que tienden a llevar a que la ganadería es una actividad de personas que tienen muchas cabezas de ganado y grandes extensiones de tierra. Y nos corregirá el invitado, hay muchos ganaderos que en realidad son pequeños y tienen pocas cabezas de ganado, pero viven de esa actividad. Alrededor del 82 al 85% de los ganaderos del país son ganaderos pequeños. O sea, la ganadería es de pequeños. Y cuando un ganadero compra un carro, es el resultado de su esfuerzo. No es que seamos personas pues ricas, que vivamos en la plata, porque es que producir un animal es muy, muy costoso en esfuerzo, en dedicación, en constancia. El ganadero está sometido a una estigmatización que no le corresponde, porque quienes pudieran haber generado estigmatizaciones sobre la ganadería realmente no eran ganaderos, los ganaderos reales. Ese 85% de los ganaderos del país que son pequeños son personas que viven de la ganadería y son personas que le aportan excesivamente al progreso y a la riqueza del sector rural del país. A mí me encanta repetir eso. Perfecto. Don Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mesa de opinión. Nos cogió la noche y, por supuesto, le deseo lo mejor para que este proceso de campaña no afecte tanto a la ganadería en el país y al departamento. Y, hombre, a ustedes también les queda la tarea
si les están haciendo una campaña que de pronto los está perjudicando, comiencen ustedes a hacer una campaña también interesante, amena, sobre lo que es la cultura del ganadero y lo mucho que beneficia a la persona, primero consumiendo carne, porque es una realidad. El ser humano evolucionó cuando empezó a consumir carne. De hecho, en el deporte, cuando hay algún profesional que opta por ser vegano, vegetariano o cualquier otro tipo de concepto, empieza a bajar su rendimiento y eso mucho. es una realidad. Sí, les queda también la tarea a don Luis Javier, pero bueno, esto es un proceso del paso a paso para que también den a conocer esa bonita labor e importante labor que ustedes ejecutan para el departamento y el país. De antemano queremos darles un abrazo muy especial y agradecerles estos espacios. Y no queda pues como, o sea, no sobra decirles que están invitados a que nos visiten cuando quieran y conozcan la verdad de la ganadería, que entre todos podamos difundir la realidad de este país, una realidad de un sector rural que trabaja mucho para que todos estemos bien. Finalmente, una pregunta al cierre. ¿Qué tan rentable es hoy por hoy la actividad? Se lo pregunto porque en medio del entorno internacional, pues la carne también ha subido bastante, pero no sé qué tanto hayan subido los insumos para que se requieren en esta actividad. O sea, hoy por hoy, ¿qué tan rentable es versus lo que era hace 2 años? Nosotros hemos trabajado siempre paralelamente con la cruz al hombro de insumos costosos. En Colombia los insumos para producir en el sector agropecuario son altamente costosos y son un porcentaje muy alto pues, de los gastos que un ganadero o un agricultor tiene, ¿cierto? Nos hemos visto aliviados en estos últimos 2 años porque el precio del ganado en pie ha tenido una alza que es significativa e importante para nosotros. Pero también de ese crecimiento hemos visto que los insumos agropecuarios no paran de subir y eso nos castiga bastante. Sin embargo, es el trabajo decidido de los ganaderos los que hacen que martine para poder sobrevivir y para que siga adelante con la actividad. Es una actividad de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero no es una actividad como pensaría mucha gente que martina para que todos los ganaderos del país sean multimillonarios. Vivimos de la ganadería gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro sudor y a nuestra constancia. Perfecto. Don Luis Javier Saldarriaga, director ejecutivo de Coregan. Coregan. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mesa de trabajo. Un abrazo grande. Y gracias a ustedes. Yo, antes de continuar, noté a mi compañera muy callada. Andrea Botero. ¿Vegetariana? No, yo almorcé con ella hoy, le puedo decir que vegetariana no es, José. Lo cierto es que no podemos negar que la actividad de ganadería sí aporta un porcentaje bastante alto, según el IDEAM, incluso en el último informe que dio en 2019, a efecto invernadero. La ganadería en unión con la agricultura y una ganadería incluso que pueda ser mal hecha, pues no podemos negar esa realidad. Sí hay realmente efecto invernadero bastante complejo y estamos ahorita en una etapa bastante compleja, por eso en Antioquia también se ha declarado emergencia climática y muchas veces tuvimos acá al secretario, ahora exsecretario de Agricultura, Rodolfo Correa, quien hablaba precisamente de cómo eran esas campañas que se llevaban con los ganaderos para hacer de esta actividad una actividad que no fuera, digamos, tan en contravía con la protección del medio ambiente. La campaña de la alcaldía en sí, ¿es campaña oficial de la alcaldía o es una campaña personal de Diana y de Quintero? No, eso es una campaña que está... pero desde la oficina, ¿no? El presupuesto sale, pero desde la Secretaría de la Dirección de Comunicaciones. De Dirección de Comunicaciones. La propuesta es... Una semana... Sí, lo que pasa es que ligaron ahí a la gestora social Diana Osorio por una foto que se hizo viral donde el alcalde de Medellín estaba comiendo carne en unión con su esposa en un restaurante bastante conocido de la ciudad. Entonces decía que era un poco en contravía tener esta campaña frente a que esté comiendo carne, pero el alcalde dijo, es que yo en ningún momento he dicho que soy vegetariano. La campaña yo soy carnívoro y mi esposa es vegetariana. La campaña es un día a la semana sin carne. No, de hecho la valla ni siquiera dice eso. La valla lo que está manifestando y lo que dice es cuánta agua se está gastando para producir 1 kilo de carne o cuánto CO2 se está emitiendo. La ganadería.
Sí, son unas cifras pues que van dando una imagen bastante visual. No Al tiene estilo muchos las datos. estrellas negras, ¿se acuerdan? Sí, señor, cómo olvidarlo. Yo estoy por acá viendo una y se ve la gráfica como de un pedazo de carne, 100 gramos de carne equivalen a 15 y entonces se pone un cubo, 15 kilos y medio de CO2, únete al planeta. Y al final está la alcaldía de Medellín. Y el alcalde fue a comer al restaurante famoso carne. Sí, y el restaurante, no, el alcalde pues, come carne. puede ir a comer carne, sí, claro, El puede comer alcalde carne, come sí, carne, claro. pero obviamente está promoviendo que se deje en Es un alguna gran medida dilema. Es un gran dilema. Pero es que digo, es como hacer una dilema. campaña de bájale al licor. Entonces ven al alcalde brindando con licor y ay, pero sé por qué está. ¿Sí me entendés? Estás confundiendo Como papas es. con yucas. Una cosa No es el licor, creo. otra cosa es la carne, porque nadie... A ver, el ser humano no necesita el licor. De la carne sí. No, hay no la necesita tampoco, José, Necesita porque proteína. hay otros proteínas, suplementos. exactamente, hay sí, otros claro. Pero hay suplementos. proteínas no que me se digas pueden que no se sustituir por la necesita. carne. No, carne no, proteína Usted es una sí. mujer de ciencia. Por eso, carne no, proteína sí ¿Y se cómo necesita. reemplazamos la carne? Si yo estuviera en ese mundo, te lo sabría Proteína responder. vegetal. Pero con certeza te puedo decir Proteína que la vegetal. carne no. La historia, yo no sé Es lo que hacen muchos vegetarianos. No voy a quitar aquí Yo- las gafas, a ver, pero vuelvo y les insisto. José, yo lo que pienso es que obviamente carne no se necesita. Pero se ha demostrado que para rendir a unos niveles altos competitivos en deporte, hasta en algunos casos educativos y demás, se requiere esa Que proteína la ciencia, lo estaba diciendo llegar a un Luis nivel Javier, la óptimo de ciencia rendimiento. comprobó que el cerebro del Pero ser para humano vivir, no. evolucionó cuando empezó a probar carne. El cerebro del ser humano no lo estoy inventando yo, no voy a citar el científico, pero el cerebro del ser humano evolucionó cuando empezó a comer carne. Y no estoy de acuerdo con el ejemplo de María Andrea, no por polemizar ni por nada que se le ¿Cuál parezca, ejemplo? porque es que, a ver, usted en la canasta familiar, usted tiene que llevar la carne a la casa. Ojalá, El usted aguardiente sabe tiene que que esperar. no Bueno, eso es diferente. Ojalá, Eso es Pero diferente. es que mire, José, yo No, comparo no. esto como entonces con el azúcar. Con el Es azúcar, igual. Mermémosle el azúcar, sabemos Sí. que le hace daño. Sí, está bien. No es dejar de comer carne. Mermémosle. La campaña va dirigida como Sí, mermémosle y un mire, poquito hoy el la consumo de gestora carne. social era entrevistada en un importante medio radial nacional y ella lo decía, es que nosotros no le estamos diciendo a la gente que deje de comer, ni la estamos prohibiendo. Ella de manera personal sí ha hecho en sus redes un llamado, venga, una vez a la semana no coma ella es la de una vez a la semana. Ella Ok. a manera personal y ha dicho, una vez a la Pero semana. eso no están las vallas. Ella no, primero no No, están eso las no están las vallas, vallas, eso es personal. ni desde la administración se está diciendo no coman carne. Se está dando un dato. Y se están dando datos desde lo ambiental. Ni siquiera es el debate de se necesita, no se Listo, necesita, está bien, perfecto. favorece, no favorece. Hay que mirar son la Conozca. veracidad de los datos, lo decía Luis Javier. Ese No, ya, sí, la eso ganadería sí es lo que hay que es la analizar. actividad que más contaminación le produce al medio ambiente. Sí, la claro. ganadería. Y si hay deportistas de Dentro alto de la rendimiento que son agricultura. incluso veganos. en total. Veganos. Venus Williams, Lewis Hamilton. A ver, pero es que Lewis Hamilton... ¿Qué? Lewis Hamilton maneja un carro. No, pero si usted, entonces no es un deporte, entonces no es deporte, entonces José, Es no es un deporte deporte. a motor, María. No, Bueno, pero María, Venus. ¿Al carro le echan Bueno, proteína o le echan gasolina? Venus compañera? Williams. Venus Williams, la mejor época de Venus Williams, ¿era vegana? Sí. En la mejor época de Venus Williams. No. señora. Mira, hay por Ella ejemplo no dejó de otro brillar desde que le es mi desde gran que le ídolo diagnosticaron la en el enfermedad. tenis, que es Ella no Novak dejó de brillar Djokovic, desde ahí. Que cayó. Novak también. No, Novak. Por era eso número mismo, uno te cuando canta comía el carne. caso de Novak Djokovic. Dejó de Cuando comer carne y dejó se de fue al comer 100. carne, bajó Lo que el pasa es ranking. que ustedes están yendo al extremo. Pero con pienso que esa estamos discusión. adhiriendo Pero eso es que a la no se está política hablando, locales que no se está jamás- dejando, nunca se está hablando deje de comer Está carne. bien. Y ustedes llevaron la discusión al dejarlo por Al completo. extremo no. completo. Y creo que se salió completamente el debate de la esencia, que es ¿Se salió? están dando, sí, porque están dando un dato. Ajá. La primera dama dijo, dejen de gestora. comer un día. Están las vallas donde entregan información Información. sobre Sí. la contaminación. Yo creo que, o sea, uno como persona que consume carne debe ser consciente de los efectos, esa huella de carbono que como personas dejamos. Eso lo deberíamos de hacer todos los seres humanos, medir esa huella de carbono. Entonces, a partir de ahí, de esa contaminación que estamos generando con nuestras acciones, pues medirlas y tratar de controlarlas Claro que sí, para no eso emitir no se tanta discute, información. eso es. ¿No será Pero- que la gestora O baje social la lo que le porción está de la carne, arreglando pues, es y la no puede dejar de papeleta al comer un día? alcalde ¿Por qué? que estaba como medio distante del gobierno nacional y con este tipo de propuestas o de apuestas No, pero es que vuelven recuerda que la y se campaña no hacen- Pero es es que de es ella. muy La sencillo, no campaña no es dejen de de ella. comer carne un día. Ustedes Pero es que mérmenle me la queda porción. venga, pero es que en los hogares colombianos, vengámonos para Medellín, en los hogares medellinenses, de lunes a viernes, los 7 días de la semana se come carne.
¿Cómo está de cara? Obviamente será en muchos puntos ¿Cómo está de por el cara? precio de la carne. O sea, Pero pienso que la variable es esa, el precio de la carne. O cuando no compra la empanada de carne. Y es pura papa. Y es pura papa. Si le sale carne, reclame un Twingo. Esas cosas pasan. El debate se salió muy cierto, güey, pero era necesario para invierno. Ustedes verán, ustedes toman la decisión, tienen los datos por aquí y por allá. Y nuestra compañera no le echan carne al carro de Luis Hamilton. No, José, pero es que yo no me refiero al carro, me refiero al deportista. Sí, pero es que es diferente, ¿no? Es Pero tanto entonces físico. los diferente. corredores de automóviles no son deportistas. Por eso salieron de los Olímpicos. Ellos Sí, son son deportistas, deportistas. pero salieron del ciclo olímpico porque estaba el concepto físico y el concepto de maniobra, de motor. Y los motores a motor salieron hace muchos años del ciclo olímpico. Por eso son deportistas, pero en otro concepto del deporte. Son deportistas. Bueno, pero ustedes me preguntaron cuáles son los deportistas de alto A usted- rendimiento. bueno, Yo le doy la lista, está bien, yo la está bien. categoría. Yo le doy la Ahí lista. te doy el 10, compañera. Yo que el puño. De momento nosotros hacemos una pausa y ya continuamos con más en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ay, me ganaste con esto. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Claudita Giraldo, un abrazo para ella. Está aquí. Ya, José, hágame el favor, me atiende a Claudia. Nosotros seguimos aquí en la mesa porque tenemos que hablar de otros chicharrones, como por ejemplo el chicharrón del SOA. ¿Cómo así No que me hay antoje, otros? no me antoje. De un tema gruesito en carne, pulpito, que es un chicharrón para la gente hoy por hoy. ¿Qué pasa con el SOA, María Andrea? Pues José, mire, creo que muchas personas en los últimos días, o tal vez podríamos decir semanas, pues han tenido dificultad para poder sacar el SOAT, ya sea de la moto o de su carro. El ministro de Transporte esta semana que estuvo acá en Medellín, pues advirtió que tienen pruebas donde varias aseguradoras están ejecutando un plan Tortuga para no expedir este documento. Las razones son múltiples, entre ellas es porque el sector de aseguradoras está desfinanciado, esto dijo el ministro de Transporte Guillermo Reyes, pero también se refiere a las altas tarifas que están cobrando, y lo otro es que hay una ley desde el año pasado que empezó a regir donde ya algunas entidades que estaban expidiendo estos seguros pues solamente ganan el 5%. Recuerden que a veces uno iba a una bomba de gasolina, sí, o iba a algún almacén de cadena, en fin, o alguna empresa también que vendía juegos de lotería y te expedían rápidamente el SOAT, pero esto ya no está sucediendo, por lo que se ha ralentizado. Gracias, André. Ralentizado. Le da Así está. El proceso para sacar este documento. ¿Qué van a hacer entonces? Pues mire, dijo el ministro Guillermo Reyes que para la próxima semana estarían terminando un documento rector, el cual va a poner en cintura a las aseguradoras porque no pueden seguir poniendo este plan Tortuga, dado que hay muchas personas que sí son legales y necesitan este documento para transitar en el vehículo. Esto dijo el ministro. Porque hay una desfinanciación generada por los fraudes y por la evasión. 2, por las tarifas. Y 3, pues obviamente hay una situación que requiere de decisiones gubernamentales. Estamos trabajando en preparar las reglamentaciones. El tema de la venta de los SOAT en las tiendas, almacenes, estaciones de gasolina, porque se redujo con base en una ley del año pasado al 5% la comisión que se da por esas pólizas. Eso ha hecho que además no haya mucho interés en venderlas, porque no es un buen negocio, pero además no hay en el mercado suficientes expediciones de pólizas como lo requerimos. Uno va al gobernador ahí, parece que estuviera haciéndole también preguntas, ¿no? Sí. Pero bueno, hacemos el cambio de frente, salimos de acá. ¿Sí? Sí, vámonos para un incendio. Está Por favor, incendiada la sí. cuestión de movilidad por cuenta del SOAT, y hablemos de un incendio que se produjo anoche en el centro de la ciudad de Medellín, José. Se nos está volviendo muy usual el tema de los incendios, y eso pues que no hemos comenzado a ver los globos, que esperemos no los veamos. No los invoque, Duer, por favor. Porque la pólvora ya se comenzó a sentir bastante. Sí. Entonces, José, este incendio se presentó en zona céntrica de la ciudad, allí pues cerca a la estación de Cisneros, allí en toda lo que es la avenida del ferrocarril, entrando pues al centro de la ciudad. Fue una bodega de madera la que se incineró, se desconocen todavía las causas, dejó millonarias pérdidas este incendio, y pues este incendio debió ser allí controlado y atendido por 20 unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, también bomberos que tuvieron que desplazar desde Buenos Aires, Campo Valdés, Guayabal y Barrio Triste, al igual pues que contó con el apoyo de la policía y la Secretaría de Movilidad para controlar el fuego, que por fortuna pues no se extendió
a otros locales. No hubo tampoco víctimas fatales. Gracias a Dios. Por fortuna. ¿Está incendiada Europa? ¿Qué pasó con Alemania, Andrea? ¿De dónde lo sacaron? No, mire, devolvámonos al año 2021 y estamos en plenas manifestaciones que se dan. Sí, no porque... sé ni por dónde arranque. Sí, total. Te digo, vamos con eso, vamos al año 2021. Pero esa es la noticia. Okay. A mi favor diré que sí es la noticia. Sí es la noticia, bueno. Entremos en contexto. Por favor. Estamos en el 2021, en plenas manifestaciones del paro nacional. Una ciudadana alemana es expulsada de nuestro país, puntualmente de la ciudad de Cali, luego de que participara de esas manifestaciones que se estaban dando. La noticia el día de hoy es que Migración Colombia ha levantado la sanción en contra de esta ciudadana alemana, que no solo había sido expulsada del territorio nacional, sino que además tenía una prohibición de volver a Colombia, de pisar territorio colombiano en los próximos 10 años. El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue quien compartió esta resolución en la cual Migración Colombia pues ya se retracta de lo que dice y absuelve a la joven, y está diciendo: considera esta instancia que ante la carencia de fundamentos de hecho y de derecho para la imposición de una medida discrecional, como es el caso en estudio, resulta válido, oportuno y necesario aplicar la causal 2 del artículo 93, Ley 1437 de 2011, para revocar la medida impuesta a Rebeca. Rebeca Sprover, quien se califica a sí misma como caleña de corazón, ciudadana alemana. Entonces le ha sido levantada esa prohibición y ese castigo, por llamarlo de cierta manera, que le había sido... Caleña de corazón. Caleña de corazón. Caleña de corazón. Vamos con la Lotería de Medellín, porque comienzan los 8 de Colombia. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Oiga, qué buen análisis el de Andrea Sierra. Claro, se puede comprar la lotería desde el lunes. No, desde mañana. Desde el sábado. Desde el sábado la puede comprar, que no he comprado viernes. Aún. Se nota que tiene que pasarse por la Lotería de Medellín, su buen billetico, cualquier cosa puede pasar. Está a tiempo. Apoyar además la salud del departamento. La salud del departamento. Sí, no lo dejen para lo último. Cómprelo tranquilamente si quiere desde el sábado. Busque su numerito, se relaja y espera el golpe de suerte. Los que no necesitan suerte son los 8 mejores de Colombia. Vamos para el cuadrangular B, donde está el Deportivo Independiente Medellín. Necesitan trabajo, muy parejo la liga, y esto dice Andrés Ricaurte. A ver, yo creo que independiente de los rivales que nos hubiera tocado en el cuadrangular, el torneo, yo creo que la tabla ha sido muy clara y ha demostrado lo parejo que es el fútbol colombiano. Entonces cualquiera que nos hubiera tocado iba a ser un rival duro, pero confiamos en nuestras posibilidades, en el equipo que tenemos. Estamos muy ilusionados con el objetivo final, que es salir campeones, pero vamos paso a paso y seguramente el sábado tenemos que empezar a reforzar esa ilusión. ¿Gordo quién? No, estábamos hablando de la Lotería de Medellín que pegó. Ya. Todavía estábamos porque yo estaba escuchando al flaco. Yo, ¿cómo así que está Gordo Ricaurte? Hacemos el cambio de frente. ¿Quién es el gordo acá? El gordo acá soy yo. Veo otro José. Sí, estamos como por el mismo peso, mi querido Dube. Pero estamos haciendo ejercicio en banda, juiciosos. Bueno, hace rato no lo hago, pero bueno, en realidad juicioso, José. Con razón no lo hice hace rato por allá en el gimnasio. Yo pensé que estaba yendo en la mañana, pero ya me di cuenta que no. Mi querido José, negocio CNE con coordinadora, porque hay que hablar del dólar. Con el dólar se hacen los negocios, el dólar está para arriba y el emprendimiento en nuestro país tiene que continuar. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Mire, indudablemente sí, como usted lo dice, el negocio está en el dólar, porque hoy el dólar alcanzó a tocar los 5.133 pesos, el precio en el que se negocia el dólar más alto de la historia. Esto fue así a las 12:24 de la jornada. Hoy el dólar cerró a 5.120 y durante todo el viernes el dólar se negoció por encima de los 5.000 pesos, lo que quiere decir claramente
que se estabilizó, por lo menos por encima de los 5.000 pesos. Bueno, sí, bueno. Y eso es bueno para los exportadores, que no son muchos, y a la postre para el país termina siendo muy negativo, porque recordemos, nuestra balanza comercial es claramente deficitaria. Es mucho más lo que importamos que lo que exportamos. Como es mucho más lo que importamos que lo que exportamos, es mucho más lo que estamos pagando por lo que nos traen que lo que nos está llegando por lo que vendemos. Tremendo. Pero bueno, de todas maneras, José, hay que esperar a que se dé la oportunidad de poder estabilizar el dólar en algún momento, en algún punto. En medio del escenario, lo ideal ya para el sector productivo es tener una cierta estabilidad en el precio del dólar. Si va a ser en 5.000, en 5.000. En 5.000, pero que se estabilice. Que no se mueva. ¿Cree que pueda volver a bajar de 5.000? Que lo veamos en 4.000. Yo lo que crea o no crea, yo no soy experto, pero... Él no cree, pero tiene una fe enorme. No, se va a estabilizar. Pero soy realista. Sí. Y el realismo me dice que bajar de 5.000 es difícil. Estamos en la tierra del realismo mágico. ¿Podemos aspirar a eso? No, pero nuestro amigo Nobel está muerto hace... Lo que es una realidad es, pero su realismo jamás se va. Lo que sí es una realidad es que tenemos que hacer una nueva pausa y ya continuamos con el remate de nuestra edición del día de hoy, viernes. Minutos de la semana. Abrazo para todos los televidentes. Mi querido Duber, ustedes no saben lo que pasa acá detrás de cámara. Pero hablando de canastos, de mercado. De mercado, de sacarlo, de guardarlo. De mercar, pero bueno. Fin de semana de mercar. Y el que da mucho de qué mercar en el tema de las noticias, Duber, es el exconcejal de la ciudad de Medellín. Pero previo a eso, quiero mostrarle una noticia relacionada. Los de acá están diciendo que no, que ellos empiezan por donde quieran. Hoy hemos estado muy conectados, Duber, ¿no? Sí, hoy es así. Hoy hemos para darle estado... contexto. Sí, hay que darle contexto. ¿Contexto? Porque mire, José, que pues nosotros les contamos el pasado 31 de octubre las caravanas que se presentaron durante todo el fin de semana pasado por cuenta de Halloween, que las vimos, que generaron trancones. Incluso una de ellas generó un grave accidente en el sector de Las Palmas. Esa es la noticia. Que hoy hay un joven de 18 años que permanece en una sala de cuidados intensivos. Este joven, identificado como Juan Gabriel Taborda, pues fue víctima de una de esas caravanas exactamente en Las Palmas. Él no se encontraba participando en la caravana, estaba en el separador viendo las caravanas y al parecer hubo una mujer que participaba de la caravana que lo tumbó y pues le ocasionó allí el accidente. Ella inmediatamente huyó del lugar, pues obviamente con la caravana. El joven quedó allí como sin signos vitales, relata su familia, pero se percataron que todavía tenía signos vitales, los llevaron a un centro asistencial y allí pues desafortunadamente se encuentra en muy delicado estado de salud. Las autoridades hoy están buscando, al parecer sería una mujer la responsable del accidente, no aparece, pero hace parte de esa irresponsabilidad que tanto se habla cuando se organizan este tipo de actividades fuera de control, porque ¿quién va a controlar esa cantidad de personas? Van sin casco, hacen piques, no llevan placas y se presta precisamente para eso. Y la otra noticia está muy relacionada precisamente, como le decía usted, porque ha generado también polémica en unas imágenes que se conocieron sobre el exconcejal de la ciudad de Medellín, Albert Giordano Corredor, participando precisamente de una de esas caravanas. Se ve moviéndose en una motocicleta, incluso sin casco. Bueno, ahí está como la polémica por cuenta pues, de esas imágenes que se han conocido también en los últimos días. ¿El ungido para ser el sucesor de Daniel Quintero? Pues no sé, José. Se sabe que va a ser como precandidato, es precandidato a la alcaldía, pero lo que no se sabe todavía es si será pues como el que patrocine o al que unja el alcalde Daniel Quintero. Tremendo. Hizo video y todo, y el registro. Y muy editado. Sí, bueno. Por lo menos ella se había colocado el casco. Ay, hombre, no, yo no sé. Bueno, en realidad en las imágenes no se ve que le esté montando sin casco en la moto, pues que esté en la moto sin casco. De todas maneras, sí es de preocupar un poco que obviamente también montar en bicicleta, montar en motocicleta no es ilegal, pero si participó de este tipo de eventos sí deja mucho que pensar el exconcejal. Hagan lo que hagan, hay dos factores, porque aquí inculcaron una metodología distinta de hacer política, hazte viral y conseguirás votos. Supondría que lo que está buscando Albert Corredor es hacerse viral.
¿sí? Con su participación en este tipo de eventos. Lo otro es el civismo. Y obviamente es un segmento poblacional, Sí, acá hay mucha claro, gente que mucha tiene gente con moto, y si etcétera. estamos en campaña. Pero lo otro es el civismo. Y yo sí considero que renunciar al civismo por unos likes que se pueden convertir en votos es muy poco ético. Lo considero desde mi perspectiva. Yo Lo no que sé. pasa es que la caravana no es que sea mala. Lo malo son los comportamientos que muchos participantes tienen. Es como el tema de las barras. Sí, claro. O sea, es igual. Las barras no son malas, Entonces, lo usted malo puede son el salir, comportamiento. en la caravana, pero no infrinja las normas de tránsito, Sí. no haga piques, lleve el casco bien puesto, acate las normas, los semáforos no se les pasen rojo. Es muy difícil, o sea, tener el control de eso, pero ahí sí es el llamado al civismo. Participe, pero bajo unas condiciones. La norma y la ley está, hágalo, no es prohibido, pero con unas medidas. ¿Será que este circo va a seguir más años? Ya llevamos Por lo menos ya metieron la 4 moto. años. Falta el aro. Falta el aro, sí, sí. Ve la canasta donde la moto da la vuelta ahí. Mi querida Andrea, cambiando el panorama, hablamos de los peajes. Sí, José, mire, ha sido insistente la comunidad del suroeste del departamento de Antioquia, que ha resultado muy afectada por las obras que se adelantan de Pacífico 2. Son al menos unos 10 municipios que tienen afectaciones en la vía para trasladarse de un lugar a otro, tienen que soportar trancones hasta de 15 horas, especialmente los fines de semana se vuelve más complicado y ahora con los temas de lluvia aún más, incluso con derrumbes. Pues esta comunidad y también las asociaciones de transportadores de carga le han pedido al gobierno nacional que ponga los ojos en esta vía, pero que también ponga unas tarifas diferenciales en cuanto al pago de peaje, porque están pagando una tarifa plena con unas vías que están supremamente deterioradas, que se han retrasado los trabajos y por lo tanto le han pedido a la ANI y al Ministerio de Transporte que intervenga. El ministro de Transporte dijo que se reunirán para el próximo 15 de noviembre con la ANI y se le ha pedido también a los alcaldes del municipio del suroeste hacer un censo para poder verificar cuáles serían, digamos, las rutas que podrían estar exentas de un pago diferenciado del peaje. No quitarlo, dijo el ministro de Transporte, porque igual el recurso se necesita. Esto fue lo que dijo Guillermo Reyes. Tenemos una reunión prevista para el 15 de noviembre. Vamos a llegar con una propuesta de tarifa diferencial que no es el 50% del valor del peaje, sino será una escala determinada con las condiciones económicas y sociales de esos municipios. No habrá cierres, no habrá retiro de peajes. El peaje es fundamental. Sin peajes las vías no van a tener mejoramiento, control, operación. José, hacemos el cambio de frente para las cooperativas. Sí, señor, porque desde el sector cooperativo se tiene propuesta para el gobierno nacional. Recordemos que este es un gobierno que se supone es del pueblo, trabaja en pro del pueblo, y el sector cooperativo tienen una clara propuesta para entrar a aportarle a esta sociedad de cambio en la que estamos viviendo. Si quiere, veamos. Por favor. El cooperativismo quiere mayor fortalecimiento, conocimiento y ejecución de la política pública de la economía social y solidaria para que se promueva de manera adecuada la función que cumplen las cooperativas en el desarrollo de los territorios. Queremos que también se pueda crear una cultura de la cooperación y la solidaridad a través de llevar más educación cooperativa en los diferentes estamentos del Estado, en las instituciones públicas y en el público en general. Y queremos que las cooperativas se puedan seguir fortaleciendo en el desarrollo integral de las regiones a través de tener más herramientas que les permitan ser esas entidades motoras, jalonadoras del desarrollo. Y por eso hemos hecho unas propuestas en las cuales incluimos todo el desarrollo territorial a través del modelo cooperativo y asociativo. ¿Ya encontramos la solución? ¿La respuesta? Las respuestas. ¿De nuestro querido Santiago con su enigma? Sí, señor. Sí, Duber, léala. No, un canasto que es donde se deposita en los mercados. Sí, se deposita en los mercados. ¿Conocido con otro tipo de nombre? No. No lo voy a presionar más, no lo voy a presionar más. ¿Quién lo tiene más grande, mi querida Andrea? Pues mire, son 7 las opciones que le tengo. Por 7 es favor. un número muy bonito, Es un ¿no? número muy bonito. María Andrea. Por favor. María, hoy es nuestro programa, al fin y al cabo. Hoy ha sido un Pero, programa por bien supuesto. interesante. Bueno, yo les había dicho que les había traído una nota diferente, una nota curiosa, y es que nos pusimos a investigar cuáles son los 7 monumentos más altos grandes. o más grandes Más altos, del bueno, mundo. sí.
Resulta que en este conteo vamos a empezar en el lugar número 7, porque creo que nos sirve de referente más o menos a todos para que entendamos la dimensión de lo que estamos. Sí, para que dimensionemos. Me metí en el plano, Andrea, qué pena, pero estaba... Y en el lugar número 7... Sacando la botella de agua. ¿Qué estaba haciendo usted ahí, hombre? Sacando la botella de agua, muchachos. En el lugar número 7, Estatua de la Libertad, con 90 metros de altura en Estados Unidos. En el lugar número 6 nos vamos para Japón y es un Buda. Yo les voy a quedar debiendo las pronunciaciones puntuales de estos nombres porque entenderán mi japonés, ¿Buda? Pues es bastante rústico, pero con 100 metros llega esta estatua Buda. De 100 metros. 100 metros, sí. Vámonos para Ucrania, monumento de la Madre Tierra con 102 metros. Todavía está. Esperemos que así sea. Sí, no, todavía está. Que así sea y que no vaya a ese fin de semana estuve en Jardino en Ucrania, pero todavía está. ¿Cuánto, Andrea? 102 metros. 102 metros. Con 108 metros en el cuarto lugar en China, el Guanyin de Nashan. Guanyin de Nashan. Y la estatua de Buda de Gautama en Birmania, con 116 metros, ocupa el tercer lugar. Pasamos de los 93 a los 116 metros. Sí. Segundo lugar, Buda del Templo de Primavera en China, con 153 metros. Y en el primer lugar, el monumento más grande del mundo, la Estatua de la Unidad, con casi los 200 metros de altura, 1,82. ¿Y esa dónde está? Esta está ubicada en la India. Wow. En la India. Tremendo. Se ve diminuta. Y uno se queda solamente con la Estatua de la Libertad. Entonces, para que tengamos ese referente, ahí les tengo los 7 monumentos más altos. Sí, es cierto. De hecho, yo estaba esperando a que saliera la Estatua de la Libertad. Sí, salió. En el séptimo lugar, sí, es la de este listado en el que solo hay 7, es la más pequeña, claramente. Hay otros, pero en este listado... ¿Cuántos metros tendrá el Corcovado? No, pero el Corcovado no le... Pues sí, pero para hacerse una idea más cercana. No, es que yo creo que el Corcovado son como 50, 60 metros. No, un poquito más, pero no está, digamos, al nivel dentro de las competencias, pero es altico. Hay que averiguarlo, hay que consultarlo por internet. Consultémoslo, pues si tenemos el recurso, ¿por qué no hacerlo? Sí, oiga, monumentos importantísimos y dentro de la cultura turística del planeta muy poco conocido, por lo menos en Ucrania. Yo se había escuchado que una de las grandes preocupaciones del conflicto era que probablemente le tumbaran ese monumento, pero hasta hace poco que lo consulté, el monumento todavía estaba. Bueno, muchachos... 38 metros veo por acá. 38 metros. 38 metros, sí, estaba como entre eso. Tenemos una cápsula... ¿Y el de Cali, por ejemplo, que es todavía más cercano? 26 metros. 26 metros, sí, muchachos, ya. Nos vamos con la cápsula del concejal de la ciudad de Medellín, Luis Bernardo Vélez, hablando justamente sobre salud mental. Nos despedimos, un abrazo grande para todos. Nos vemos Dios mediante en la próxima semana. Hace pocos días nos visitó al Consejo de Medellín jóvenes de instituciones educativas privadas y públicas de Medellín. Y los chicos y las chicas reclamaban salud mental. Me llamó la atención y quiero contarles que una chica joven de 18 años que va a terminar su bachillerato, María Camila, decía que en las instituciones educativas no hay suficiente psicólogos, no hay suficiente atención en salud mental. Se calcula que por lo menos hay 1000 estudiantes por un solo psicólogo y en muchas ocasiones no existe ninguno. Los chicos decían, es que nosotros estamos viendo cómo nuestros compañeros tienen problemas de depresión, de ansiedad, de consumo de psicoactivos, de intentos de suicidios e inclusive chicos que se han suicidado. ¿Qué está pasando en las familias? Estamos ocultando los problemas de enfermedad mental, los estamos invisibilizando, pero también como sociedad y como Estado. ¿Qué estamos haciendo? Siempre hemos insistido, hoy más que nunca, que tiene que haber una visibilización mucho más atenta, que tenemos que escuchar, que tenemos que estar mirando qué es lo que está pasando, porque viene aumentando muchísimo en todas las edades la situación de enfermedad mental. Y por eso, entre muchas cosas que debemos de hacer, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, hablar de la situación en familia, escuchar a los otros, no seguir estigmatizando al que tiene alguna situación de salud mental o ocultando el problema. 2, tenemos que llenar las instituciones educativas, las organizaciones sociales, los programas como Medellín Solidario, de atención psicológica, psicosocial, tener psicología y psiquiatría comunitaria para que de verdad ninguna persona esté sufriendo, esté padeciendo una enfermedad y menos un chico o una chica sin ninguna atención.
3, si la salud mental es una prioridad hoy en nuestra sociedad, la Alcaldía de Medellín tiene que tener mayores recursos para tener mayor oferta en todas las instituciones educativas, en todas las comunidades y en todos los centros de salud. 4, nosotros construimos una política pública, hay que ponerla a funcionar, hay que tener mayor prevención en las comunidades, hay que tener mayores recursos, hay que tener mayores psiquiatras, psicólogos, educadores. Tenemos que escuchar desde la institucionalidad qué está pasando en Medellín y tener toda la voluntad política para una oferta en materia de atención psicológica. Las enfermedades emocionales y psicológicas no son ajenas a ninguno de nosotros. Cualquiera le puede ocurrir o a cualquiera de sus seres queridos. Por eso tenemos que hablar de ella, por eso tenemos que escuchar, no la escondamos más, consultemos al psicólogo, al psiquiatra. Es un asunto prioritario en la ciudad que tenemos que hacerla realidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su sección Cazadores de Oferta. Como ya es habitual, me vine para el centro comercial aquí al ingreso de la etapa 2, piso 1, justo frente a la avenida Las Vegas para cazar ofertas. Cazar ofertas de Mallorca es muy sencillo. Ustedes pueden escanear el código QR que aparece en este momento en pantalla o simplemente ingresan a nuestra página mallorca.com.co y hacen clic donde dice promociones. Ahí le van a aparecer todas las ofertas que tenemos al interior del centro comercial. Yo por lo pronto me voy a ir a cazar esas ofertas para ver si ustedes se antojan y vienen a Mallorca y cazan ofertas como yo. Vamos, acompáñenme. En Brand Store ustedes van a venir y van a comprar una prenda y van a recibir el 30% de descuento, pero si compran 2 prendas van a recibir el 40% de descuento. ¿Qué esperan para venir a Brand Store aquí, etapa 1, piso 4? En Home Century, ¿ustedes qué esperan para disfrutar de hasta el 60% de descuento en toda la línea de Navidad? Sí, así como lo oyen, Home Century está aquí en la etapa 2, piso 3 y 4. Ustedes vienen y encuentran todo lo que están viendo acá con ese súper descuento, ya lo saben, desde el 20 y hasta el 60%. En Naf Outlet, aquí en la etapa 1, piso 3, ustedes van a poder venir y disfrutar de una súper promoción desde el 40% de descuento en referencias seleccionadas. Además, otros tantos descuentos que solamente pueden encontrar acá en Naf Outlet. ¿Qué esperan? Vengan aquí, Mallorca los espera con muchas promociones. En nuestra tienda Miniso, ¿ustedes qué esperan para disfrutar de este kit de 3 sombras por solo 19.900 pesos? Aquí, Miniso, etapa 2, piso 2. ¿Qué esperan para venir a Polito y disfrutar de descuentos que vienen del 20, 30, 40 y hasta el 60%? Ya lo saben, Polito está aquí en la etapa 1, en el piso 3. Además, en referencias seleccionadas. En Ródico, aquí en la etapa 2, piso 1, ustedes pueden venir y disfrutar hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas hasta el 6 de noviembre. No se pierdan esta super promoción porque es en todas las categorías. ¿Qué esperas para disfrutar la super promoción que Of Course tiene para ustedes? Miren, desde el 40% de descuento en referencias seleccionadas. Además tienen el 60% de descuento en calzado. Ya lo saben, Of Course está aquí en la etapa 1, piso 3. Y para los amantes de la comida de los perros calientes, ¿qué esperan para venir a Dogger y disfrutar de una super promoción? 2x1, todos los días pueden disfrutar de esta promoción en Big Dogger, Dogger queso o Dogger jalapeño. La sencilla 13.800 o especial 20.800. Ya lo saben, Dogger, primer piso, etapa 2. ¿Qué esperas para disfrutar la super promoción que CAF tienes para ti? Escucha, compras un buzo y más 5.000 pesos te llevas una camiseta. Promoción válida hasta el 20 de noviembre y hasta agotar existencias. Ya lo saben, CAF, etapa 1, piso 3. ¿Qué esperan para venir a nuestra tienda Huawei y disfrutar del precio de lanzamiento que trae el nuevo Nova 10 y Nova 10 Pro? Un super celular que además viene con un super regalo. Se van a poder llevar además esta Power Bank de 10.000 miliamperios. Ya lo saben, tienda Huawei, etapa 2, piso 1, local 138. Ustedes ya lo escucharon, estas son solo algunas de las promociones que ustedes pueden venir a cazar aquí en nuestro centro comercial Mallorca. Ya lo saben, esto es Cazadores de Ofertas. Si todavía no saben cuáles son las promociones, es muy simple. Escanean el código QR que aparece en pantalla o entran a nuestra página mallorca.com.co y hacen clic donde dice promociones. Ahí van a encontrar esta y otras tantas promociones. Recuerden, Cazadores de Oferta en el centro comercial Mallorca.